Queremos que nuestro cosmos resuene en ti. Si nos permitimos ser afectados por el otro, todo encuentro tiene la capacidad de transformarnos. Por eso, aquí estudiantes, familias y miembros de la comunidad educativa conversarán sobre lo que proponemos y lo que pasa dentro de los centros de experiencias de un movimiento que pretende transformar la educación en Colombia. En Resonancia, un podcast para familias curiosas o cualquier miembro de la comunidad que tenga curiosidad. Hola familias Cosmo, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast En Resonancia, que es un podcast para familias curiosas. Los saludamos desde el estudio de grabación de Confama, a quien agradecemos por prestarnos hoy este espacio para conversar con Ricardo Vargas, que es nuestro invitado del capítulo de hoy. Queremos recordarles que hacemos este podcast para que no muera la conversación en familia, para que tengamos temas chéveres e interesantes que conversar más allá de la logística familiar. Sabemos que vivimos en un ritmo muy acelerado entre el colegio, la casa, el trabajo y es importante tener temas chéveres para conversar en la casa, en el carro, cuando estamos haciendo una fila, donde sea, pero lo importante es conversar y por eso este podcast. Estamos ya en diciembre y queremos cerrar el año entonces con un tema que parece muy corriente, que es la Navidad. Tal vez todos creemos que sabemos mucho de la Navidad porque la vivimos año a año, pero pues conversando con Ricardo también llegamos a la conclusión de, bueno, ¿qué sabemos de la Navidad? ¿Qué sabemos de eso que celebramos tanto? Esa es la pregunta del capítulo de hoy, entonces le doy la bienvenida a Ricardo. ¿Cómo estás? Hola Estefanía, ¿cómo estás? Bien, Ricardo, gracias. Pues Ricardo me ayudó un montón a formular estas preguntas porque la idea es que el capítulo de hoy sea más histórico. Yo me estaba yendo más por el lado de los valores, de lo pedagógico, incluso de las guerras, pero pues Ricardo le puso un centro muy interesante a esta conversación de hoy que tiene que ver con lo elemental de la Navidad, con esos símbolos elementales que vamos a abordar hoy. Pero antes de empezar, pues claramente queremos también conocer un poco a Ricardo. Yo les voy a contar de él. Ricardo es escritor, investigador y profesor universitario. Tiene una amplia trayectoria en investigación alrededor de las religiones del mundo y la multiculturalidad. Ricardo ha vivido y trabajado en Indonesia, en Egipto, pues claramente acá en Colombia. Y publicó 2 libros, uno increíble que se llama La batalla de Bagdad, que lo publicó Seix Barral, y Cairo, la madre del mundo, publicado por El Peregrino. Aparte de todo esto, Ricardo tiene un proyecto de divulgación y pedagógico que se llama Orientalia, y más adelante Ricardo nos va a contar un poco también de él. Ya, entonces, para entrar en tema, Ricardo, contanos sobre la palabra Navidad. ¿Qué significa esto? Antes que nada, quiero agradecerte por la invitación, Estefanía, la oportunidad de hablar sobre estos temas que damos por sentados, que conocemos. Entonces me gusta mucho esta invitación para que exploremos esos orígenes casi siempre multiculturales de todos estos símbolos, como muy bien dijiste, elementales pero también fundamentales para entender esta celebración que nos convoca en este momento, que es la Navidad. La palabra es muy diciente. Natividad es un término que proviene del latín, que significa precisamente el nacimiento de Jesús, el nacimiento de quien los cristianos consideran el Cristo. Pero lo interesante de esta celebración, que es quizá la más importante para nosotros dentro del calendario cristiano, es que esta celebración no era importante en los primeros años del cristianismo. Entonces ahí es donde creo que es relevante empezar como a escarbar sobre por qué no era importante, por qué luego se vuelve importante y qué elementos juegan ahí en la ecuación para que en este momento estemos celebrando la Navidad como la celebramos.
Claro, claro, además porque si pensamos en las generaciones actuales, pues que tal vez no tienen como esas preguntas sobre el origen de las religiones, pues también como que absorben y se incorporan en rituales que pues están ahí automáticamente pues dados en la cultura. Entonces sí, muy interesante lo que dices de, bueno, esto porque no fue importante para otras personas hace mucho tiempo, pues yéndonos por esa línea, entonces, ¿cuál es el origen de esta historia? Ok, bueno, antes de ir al origen me gustaría hacer referencia a algo que mencionaste en este momento y es la manera como celebramos hoy en día la Navidad, como las nuevas generaciones la celebran. Hoy en día gozamos de pronto de un gran abanico de ofertas para celebrar la Navidad. Podemos comprar un Papá Noel en el mercado, un arbolito de Navidad, las velitas para celebrar el Día de la Virgen al principio de la Navidad. Y todo esto hace parte de lo que entendemos como la Navidad, pero cada uno de estos elementos tiene un origen diferente, tiene un origen muy diverso, muy complejo y qué chévere entonces que podamos empezar como a ahondar en estas diferencias. Para abordar entonces la pregunta que me haces, ¿cuál es el origen de la Navidad? Pues primero hay que tener en cuenta que el cristianismo inicialmente era una religión que se enfocaba fundamentalmente en la muerte de Jesús y en la resurrección de Jesús. Ese, digamos, es el elemento más importante, más central de la teología cristiana. Entonces, evidentemente, en un primer momento, lo que cooptó la atención de los cristianos fue la muerte de Jesús y la resurrección. Pero más o menos en el siglo III de la era común, es decir, luego de la muerte de Cristo, empieza a hacerse cada vez más popular la celebración del nacimiento de Cristo. Y esto tiene pues como varias justificaciones. Una explicación más importante es los primeros cristianos estaban pensando siempre en la inminencia del final de los tiempos. Para los primeros cristianos el mundo ya estaba a punto de acabarse. ¿Y esto por qué sucedía? O sea, ¿cuáles eran esas intuiciones o esas señales que indicaban o que les hablaban a ellos del fin del mundo? Eran, digamos, las profecías que se habían hecho en la tradición judía, porque evidentemente Jesús nace y vive dentro de la tradición judía, que hablaban del concepto del Mesías, el concepto del Mashiach, que es un término hebreo que hace referencia a un ser humano. Para la tradición judía no se trata de alguien divino, sino de un ser humano que viene de la casa de David, de esta dinastía davídica que fue digamos, la pionera dentro de la estructuración de la sociedad judía, que iba a traer una revivificación del mundo. Entonces, esa tradición existía, varias personas consistentemente estaban diciendo yo soy el Mesías, pero al igual que sucedió con Jesús, en el momento en que él enunció su mensaje, la mayoría de la comunidad judía no le hizo caso, algunos le hicieron caso. El mensaje también empezó a difundirse entre el público no judío y tuvo poco a poco el éxito pues, que conocemos y que ha hecho que el cristianismo sea hoy en día la religión más practicada del mundo. Está muy interesante esa palabra de revivificación, porque también alude un poco a que, claro, hay una profecía del fin del mundo, pero también hay como una idea de permanencia, pues, o de continuidad. Sí, hay muchas interpretaciones del final de los tiempos alegóricas o metafóricas que dicen no se trata realmente de que el mundo se va a acabar, sino que va a haber un nuevo inicio, un cambio significativo. Puede ser en la conciencia de las personas, en la conciencia del grupo humano, en la cual esta profecía
se hace explícita. Entonces es un término que ha sido utilizado no solamente en la escatología judía, sino también en la cristiana, en la musulmana, y ha sido un tema muy fértil para la especulación teológica frente a lo que viene en el futuro. Y entonces, ¿quién contrapropuso o a quién se le ocurrió que debía ser en diciembre en esta historia? Bueno, ahí hay unos elementos interesantes. El primer elemento que tendríamos que tener en cuenta es el solsticio de invierno. El solsticio de invierno es una celebración que muchísimas culturas en el hemisferio norte celebran, precisamente porque es el momento del año en el cual el sol dura menos tiempo a lo largo del día. Entonces es un símbolo de ese momento más bajo de la luz, a partir del cual empieza a renacer la luz en el mundo. Y ha sido un día muy importante para muchas culturas. Las culturas paganas precristianas en Europa, los celtas, las culturas nórdicas, celebraban el 21 de diciembre de diversas maneras. Esto lo podemos abordar con mayor detalle luego. Pero otra celebración muy importante dentro del Imperio Romano era la celebración del Sol Invicto, que era una divinidad que no tenía un papel muy importante dentro del panteón romano, pero que empezó a ser, era una divinidad de origen oriental, de origen sirio, que llegó al Imperio Romano y se hizo muy popular entre los soldados del imperio. Entonces poco a poco esa celebración fue ganando importancia. También hay un elemento muy importante y es la Pascua. La Pascua, que se celebra alrededor del 25 de marzo. Esto también es un momento muy importante dentro de los calendarios agrícolas del hemisferio norte, que es el momento del equinoccio de primavera. Entonces, lo que hace la escatología cristiana o estos primeros padres de la iglesia es hacer coincidir el martirio de Cristo, que suele ser, se solía pensar en esta época de alrededor del 25 de marzo, y también la idea del nacimiento de Cristo, también el nacimiento vinculado a la anunciación de la llegada de Jesús. Y todas estas fechas que son importantes, empiezan los padres de la iglesia a hacerlas coincidir con estas fechas que son importantes para diferentes culturas, para enfatizar, digamos, la dimensión cósmica del mensaje cristiano. Entonces, digamos que con la oficialización del cristianismo como religión aceptada en el Imperio Romano, primero durante la época de Constantino, empieza a asimilarse la celebración del Sol Invicto con la celebración del Dios cristiano. Y empieza entonces a cimentarse esa tradición, pero esto estamos hablando más o menos de mediados del siglo IV. Entonces sí hay un tiempo muy extenso entre la vida de Cristo y cuando empezamos a celebrar su nacimiento, precisamente en el momento del solsticio de invierno. Bueno, aquí vemos que hay como un esfuerzo por hacer confluir, como tú dices, varias celebraciones, varias creencias, y pues da la impresión de que hay como un intento también por como solidificar un poco o reunir esto en una sola fecha, pues en una gran conmemoración. Y tú dirías que esto también tiene que ver con algo del sincretismo, cómo se hace como un llamado de varias creencias como para celebrar una, o no sería tan sincrético esto? Yo creo que las tradiciones religiosas en su mayoría son hijas del sincretismo, y eso es lo que hace más fascinante el estudio de los orígenes. Cuando vamos a buscar los orígenes, generalmente estamos buscando inicios puros, sin mancha, sin mezcla con otras culturas o tradiciones, pero realmente lo que encontramos en la mayoría de los casos es que todas las tradiciones están permeadas
mezcladas, hibridizadas de otras tradiciones anteriores. Entonces también lo fascinante es ver cómo cualquier tradición, cualquier símbolo de cualquier tradición religiosa bebe también de una cantidad de tradiciones que preceden o anteceden a estas tradiciones religiosas. Es decir, todas las religiones del mundo son hijas del mestizaje. Y creo que también es una de las enseñanzas más lindas, en especial en estos momentos donde estos discursos de exclusión, de superioridad o de supuesta superioridad de algunos grupos humanos sobre otros, es tan relevante buscar, digamos, los orígenes de estas tradiciones, porque lo que nos dicen es que no hay tradiciones puras, que todas las tradiciones son hijas del mestizaje. Ahora, pues para seguir con esta historia que está muy buena, contanos un poco de Jesús y el pesebre. Jesús sí nació en un pesebre, pues ya que también vemos que en todas partes está el pesebre, en la calle, en las casas, centro comercial, etcétera, pero ¿eso qué? El surgimiento del símbolo del pesebre también es muy interesante porque, como te dije antes, solamente Mateo y Lucas hablan del nacimiento de Jesús y se hace alusión a los pastores que están presentes en el momento del nacimiento en Lucas, pero no se habla jamás de los animales que acompañan a Jesús. Para suplir estas carencias de información que hay sobre, no solamente sobre el nacimiento, sino los primeros años de la infancia de Jesús, vienen los evangelios apócrifos a suplir esa carencia. Los evangelios apócrifos son estos textos que también en un primer momento decían ser textos importantes, escritos o bien fuera por los apóstoles o por estudiantes, alumnos, discípulos de los apóstoles, y que después fueron, digamos, siendo rechazados por la ortodoxia de la iglesia. Hay uno de estos textos que se llama el protoevangelio de Santiago. Se llama protoevangelio precisamente porque habla acerca del nacimiento de María, la infancia de María. Entonces, digamos que es una precuela de los evangelios posteriores que nos hablan precisamente de Jesús. Y es en este evangelio no ortodoxo, es un evangelio apócrifo en el cual se habla del buey, de los animales pues, que acompañan a Jesús, haciendo referencia a un libro muy importante del Antiguo Testamento, que es el libro de Isaías, que es un libro profético del cual beben mucho los escritores cristianos para evidenciar que Jesús sí es el Mesías que Isaías profetiza en su libro. Y en el libro de Isaías se habla precisamente de estos animales. Entonces el protoevangelio de Santiago los trae a colación también de alguna manera para certificar que se trata en efecto de este Mesías tan esperado por el pueblo judío. Y así se va construyendo la idea del pesebre. También es importante el elemento de la pobreza, enfatizar el elemento de la pobreza que hoy en día descuidamos un poco con estas celebraciones de los regalos, donde precisamente es lo opuesto lo que vemos, la opulencia, el derroche a veces también en el momento de la celebración de la Navidad. Y lo que enfatiza la idea del pesebre en ese primer momento es la idea de la pobreza y cómo el Salvador del mundo para los cristianos nació en medio de tantas dificultades y cómo eso debe ser también de alguna manera emulado por los cristianos. El seguir desnudo a Cristo desnudo, del que hablan tanto en las Escrituras, pues se evidencia de una manera muy palpable en el pesebre, que no es otra cosa que establo, ¿sí? Pesebre es la palabra establo en latín. Ok. Y bueno, acabamos de hacer un salto cuántico un poco a Papá Noel.
del niño Jesús a Papá Noel. ¿Quién es este personaje? Es un personaje fascinante. Pues obviamente asociamos a Papá Noel con este señor de barba blanca, bonachón, gordito y vestido de rojo que reparte regalos en un trineo. Todos estos elementos vienen de diferentes orígenes. Es muy interesante cómo se va construyendo todo este símbolo. Pero lo más interesante es que hay una figura histórica de la cual emerge la figura del Papá Noel. Y este es un obispo cristiano de alrededor del siglo IV, originario de Asia Menor, lo que hoy en día es Turquía. Nicolás de Mira se llamaba, una ciudad en la costa del Mediterráneo Oriental, que venía de una familia muy acomodada y a la muerte de sus padres dona sus riquezas a la comunidad. Hay varias historias, varias leyendas pues, que hablan de San Nicolás, por ejemplo, de un padre de familia que tenía 3 hijas en edad de matrimonio y estaba muy triste porque no tenía dinero y necesitaba dinero para su dote, para casarlas. Entonces San Nicolás en las noches dejaba bolsas de oro al escondido en la casa del señor. Al día siguiente el señor despertaba con el dinero y pagaba la dote de la primera hija, la segunda noche igual, la tercera noche se quedó despierto buscando quién era el que le estaba regalando el dinero. Encuentra a San Nicolás y San Nicolás le dice, por favor, no reveles que soy yo el que te estoy dando el dinero. Entonces es una, digamos, leyenda de la vida de San Nicolás de Mira, también conocido como Nicolás de Bari, porque luego en la época de las cruzadas la tumba de él, que todavía existe en Turquía, fue saqueada y sus huesos fueron llevados a la ciudad de Bari en Italia, donde al día de hoy se pueden ver, hay como un mausoleo pues como en honor a San Nicolás. Entonces de ahí, de Asia Menor, Turquía juega un papel importantísimo en el cristianismo temprano y de ahí empieza a enriquecerse esta mitología que luego empieza a enriquecerse también con otros elementos de las mitologías paganas y luego a través de los migrantes religiosos de los Países Bajos llega a Estados Unidos. De ahí empieza, digamos, a hacerse mucho más popular. Ahí llega a Coca-Cola. A Coca-Cola precisamente en los años 30 que empieza ya, digamos, a difundirse esta idea convencional que tenemos de esta figura. Entre Reyes Magos, la costumbre de dar regalos, el árbol y las velitas, vamos a elegir 2 de estos temas. El primero es el de los Reyes Magos, que son estos personajes que también asociamos mucho en el mundo contemporáneo, pues al menos en nuestra cultura colombiana, con otra fecha más para recibir un regalo, tener unos días libres en el trabajo, pero contanos quiénes son. Los Reyes Magos son también una historia increíble, apasionante de estos primeros años del cristianismo. El término magos hace referencia a los magi, que es el plural, la palabra plural para hablar de los sacerdotes de la religión zoroastriana. El zoroastrismo es una religión que fue muy importante en Irán en la época en la que nació Jesús. Eran bien conocidos, no solamente como sacerdotes, sino también como expertos en la lectura de los astros. Y recordemos esta famosa estrella de Belén, como es la que convoca a estos sacerdotes de Oriente que venían de Persia a saludar al Mesías de los judíos. Es importante la mención de los Reyes Magos precisamente porque para el magisterio cristiano es muy importante que el mensaje no se restringe a la comunidad judía, sino que es para toda la humanidad. Entonces el hecho de tener a unas personas respetadas en la sociedad persa que vengan a saludar al recién nacido habla también digamos, de la importancia que tiene el mensaje cristiano. Ahora, frente a la celebración del día, como el 6 de enero, hay también
elementos muy importantes, muy interesantes que resaltar ahí. Y es que no solamente se celebra el 6 de enero la llegada de los Reyes Magos, sino también dentro del cristianismo oriental, no solamente el cristianismo ortodoxo que uno ve en Grecia, en Ucrania, sino también el cristianismo monofisita que se practica entre los coptos en Egipto, entre los jacobitas en Siria. La Navidad se celebra el 7 de enero. ¿Por qué el 7 de enero y no el 25 de diciembre? Porque hay un desfase entre el calendario litúrgico del cristianismo oriental. Ellos se siguen guiando por el calendario juliano, mientras que el cristianismo católico hizo la transición litúrgica al calendario gregoriano. En este momento, entre ambos calendarios hay un desfase de 11 días. Y así se explica, digamos, entonces por qué los cristianos orientales siguen celebrando la Navidad el 7 de enero. Y eso tiene también resonancia con el momento en que supuestamente llegan los Reyes Magos. En esta pregunta vamos a hablar más del símbolo del árbol que disfrutamos mucho en familia, armar, ponerle las luces, los adornos. Obviamente también es la gran sombrilla de los regalos esperados por todos. Entonces, pues, ¿de dónde sale este árbol? Pues ahorita hablaste un poquito de los animales, del establo, del pesebre, pero ¿de dónde emerge este árbol? Sí, la simbología del árbol es muy bonita, y para entenderla tenemos que ver los rituales paganos que existían en Europa antes de la llegada del cristianismo. Entre los pueblos nórdicos hay una celebración que se conoce como el Yule, que se celebra precisamente durante el solsticio de invierno, y en la cual estos árboles que no pierden las hojas en todo el año, como el caso de los pinos, son muy importantes porque simbolizan la vida en un momento, el momento más bajo de la luz a lo largo del año, que pareciera que todo muere. Es un momento invernal, un momento de poca luz, luego de lo cual empieza nuevamente la vida. Entonces estos árboles que no pierden sus hojas son un símbolo de la conservación de la vida, inclusive en esos momentos, digamos, más duros para la luz. Y eran un símbolo muy importante dentro de estos rituales paganos, y generalmente había un árbol que se echaba a las brasas. Las cenizas de ese árbol eran consideradas sagradas y también se usaban para fertilizar los campos luego en la ceremonia de la siembra. Y eso después es heredado por el cristianismo. Es adoptado, digamos, esa costumbre del árbol. No hay, digamos, un registro histórico de pronto de la presencia de este elemento durante la Edad Media. Es en el Renacimiento y fundamentalmente en Alemania donde empieza a evidenciarse esta práctica, pero yo estoy muy seguro de que tiene ese trasfondo pagano del que hemos estado hablando. Claro, y si el árbol significaba más la vida, ¿por qué se usó el árbol para ponerle los regalos debajo? O sea, porque algo que estaba limpio, o sea, como que no tenía que ver con el dar y el recibir, o con esta otra leyenda de Nicola, que llegan los regalos entonces allí. Sí, para entender la cuestión de los regalos, yo creo que sería importante hablar de las Saturnalias, que son unas celebraciones muy importantes dentro del calendario litúrgico romano, que se daban entre el 17 y el 23 de diciembre. Y eran celebraciones tipo poco carnavalescas, donde se subvertía el orden social de las personas, donde se repartían regalos, se llevaban regalos a los demás. Muchos de estos regalos tenían que ver con luz, se regalaban también velas, de ahí la importancia de las velas que hemos heredado nosotros, y cómo las velas siguen siendo parte sustantiva de la celebración de la Navidad.
Pero entonces ahí yo creo que son dos elementos diferentes que vienen después a juntarse. Primero el árbol, que es heredero de estas tradiciones paganas europeas, y el otro, la tradición de compartir regalos, que es también mucho de la celebración romana de las Saturnalias. Entonces yo creo que ahí también es esa mezcla y esa hibridación de tradiciones que lleva a lo que tenemos hoy en día. Bueno, pues es impresionante ver cómo se unen dos puntos, como en esta línea de tiempo, pues cómo seguimos celebrando tradiciones que vienen desde esa época y que tal vez pues hoy obviamente no las conseguimos. Y pues bueno, te damos muchas gracias por contarnos estas historias, las podamos muy de largo. Hay unas que podríamos profundizar más, ojalá en otras conversaciones, que nos puedas acompañar en Cosmo el año entrante en otras actividades, y también invitamos a todas las personas que se quieran involucrar más en esto con Ricardo en su academia que se llama Orientalia, pues que también nos interesa mucho compartir sobre Orientalia. ¿Por qué? Porque Cosmo es un proyecto educativo, nos interesa mucho también aprender de las formas de educación y los temas de educación que hay en otros espacios. Entonces cuéntanos un poquito. Sí, Orientalia nace con el objetivo de difundir contenido educativo de alta calidad en nuestro contexto sobre las tradiciones religiosas y culturales de Asia. Asia ha sido fundamental en el desarrollo de las diferentes civilizaciones que han sucedido en el mundo, y la cultura global que existe hoy en día está muy influida por estas tradiciones. Pero a veces desconocemos mucho qué es lo que está sucediendo en esa parte del mundo, cómo se estructuran estas tradiciones. Entonces el objetivo precisamente es eso: conectar nuestros espacios vitales con esta herencia civilizacional y con esta herencia que es tan importante para nosotros, pero que muchas veces no le damos la suficiente importancia. Entonces, un canal, digamos, de comunicación, un puente intercultural. Vale, ¿y qué hay en Orientalia? ¿Haces talleres, charlas o qué espacios manejas? Sí, en este momento tenemos estructuradas una serie de charlas, una serie de cursos, una serie también de contenidos que a mediano plazo lo que buscan es generar interés también para hacer peregrinaciones a estos lugares en Asia. Entonces buscan que el conocimiento no solamente venga hacia nosotros, sino que nosotros también podamos ir en busca del conocimiento desde una manera muy, digamos, flexible. La idea es que cualquiera que tenga interés pueda buscar estos espacios según su disponibilidad de tiempo o el deseo que tenga, pues, como de aprendizaje. Vale, mil gracias, Ricardo, y también a todas las personas que nos oyeron hasta el final. Nos vemos en el 2025 en los próximos episodios de En Resonancia. Ya saben que si quieren proponernos temas o ustedes quieren venir acá a conversar con Cosmo, también están muy invitadas e invitados. Así que hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. Una producción de Escuela de Familias de Cosmo. Un programa en el que posibilitamos reflexiones, aprendizajes y encuentros para transformar el vínculo de las familias en los momentos de aprendizaje de sus hijos e hijas. En Resonancia, un podcast para familias curiosas o cualquier miembro de la comunidad que tenga curiosidad.